Buenas noches, hermanos. Dios los continúe bendiciendo. En esta noche voy a terminar de explicar la segunda parte del tema ley o fe. La semana pasada estuve hablando acerca de la ley. Hoy voy a terminar el punto acerca de lo que es fe como tal. Sin embargo, como sé que muchos de ustedes no vieron el primer video, pues voy a hacer un resumen acerca de lo que enseñé el viernes pasado. Básicamente, en esa primera enseñanza mencioné el concepto de la palabra Torah, que aunque complejo, lo podemos usar de formas variadas: mandamientos, estatutos, preceptos, juicios, ordenanzas u órdenes y también leyes. El segundo punto que traté fueron las tradiciones judías en cuanto a la interpretación de la Torá, la cual, tradiciones que habían convertido básicamente en tradiciones humanas, las cuales en la mayoría de los casos violaban la misma ley con mandatos de hombres. Además de estas leyes, se les agregaba otra carga al pueblo judío, la carga de los hombres. Que el pacto de la ley establecido y dado por Dios por medio de un mediador, Moisés, era solo para Israel. En el mismo, Dios nunca incluyó ni a gentil alguno o a nación gentil de la época. Que Israel sí debió ser el portavoz de Dios para todas las naciones de su tiempo y hacer de estas personas prosélitas de la ley. Pero por la misma palabra sabemos que Israel no cumplió en su totalidad el objetivo del Señor. Que el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, nunca fue establecido como algo aparte de la ley. Para comprender esto, es importante que ya en nuestro tiempo podamos nosotros estudiar Éxodo 24, preferiblemente todo el capítulo, pero por cuestión de tiempo solamente les voy a leer el versículo 12, que dice así: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Entonces, es fácil entender por el contexto que Dios le entregó a Moisés las tablas de piedra, las cuales incluían el decálogo. Además de eso, le entregó la ley y los mandamientos. Que ningún judío pudo jamás cumplir la ley en su totalidad es totalmente cierto. Así lo afirman los judíos, discípulos del Señor en el Nuevo Pacto, en varias de las epístolas y obviamente en todo el contexto de los escritos del Nuevo Pacto. Entonces, mis amados, vamos ya con este preámbulo, vamos a hacer una breve oración en estos momentos. Señor, yo te doy gracias en este momento por nuestras vidas, por la vida de todos aquellos, Señor, que puedan en estos momentos lograr conectarse. Que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, quien nos guíe y nos revele toda verdad de acuerdo a tu palabra. Enséñanos, Señor, porque queremos, deseamos en nuestro corazón, Señor, ser verdaderos discípulos tuyos, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Enséñanos tu verdad a través de esta enseñanza y que todos salgamos edificados conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús.
amén y amén. Muy bien, una bienvenida a los hermanos que tengo aquí, a Marco Tizot. Le estaba viendo hace un momento un video acerca del pueblo donde vives en Estados Unidos. También a Said Landazuri, estudiante de MIAPIC. Bienvenido. Jacqueline Coronel, bienvenida, hermana. Claudia Coneo. Bendiciones, Claudia. Qué gusto tenerte por este Facebook Live. Ok, la enseñanza va a durar aproximadamente unos 55 a 60 minutos, ¿ok? Si usted tiene la paciencia de escucharme todo este tiempo, gloria a Dios. Si por alguna circunstancia le toca retirarse, no se preocupe, que de todas maneras el video lo va a tener indudablemente en la página nuestra. Bueno, entonces sigamos un momento saludando a las personas, a la pastora Nuris. Pastora, bienvenida. La estuvimos esperando en la escuela, pero bueno, esperamos que el año entrante cuando volvamos a abrir, porque parece que ahora nos quedamos solamente en lo virtual. Ok, hermanos, ahora sí, entonces pasemos a la segunda parte tal como lo había dicho. Hace un momento hice un breve resumen de lo que habíamos explicado la semana pasada. Pero para poder entender el concepto entre ley y fe, debemos indudablemente buscar en la misma palabra, cuando usted esté estudiando, busque en la concordancia palabras como ley, pacto, judíos, gentiles, para que así usted pueda irse formando una idea aún más clara en su casa. Yo le voy a dar todas las citas bíblicas tal cual como están tomadas. Algunas veces uso la Nueva Traducción Viviente, otras veces uso la traducción en lenguaje actual y muy pocas veces usé la Biblia de las Américas. Entonces, para esta situación entre la ley y la fe, en la cual hoy día existe mucha lucha en la iglesia cristiana, porque indudablemente que hay maestros de la palabra que enseñan que nosotros tenemos que guardar definitivamente la ley. Pero cuando un maestro de la palabra dice que nosotros tenemos que guardar la ley, tal y como vimos en el resumen, ¿a cuál ley se estará refiriendo? ¿A la Torá? Porque la ley también es considerada como los 5 primeros libros de la Escritura, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. O más bien se está refiriendo simplemente al Viejo Pacto. Porque si es con referencia al Viejo Pacto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque existe una línea muy delgada entre ley y fe. Y esa línea muy delgada, tristemente, ha sido atravesada por aquellos que una vez siendo cristianos regresaron a la ley, sin haberla tenido nunca en sus vidas, más bien. La epístola en la que generalmente empiezo esta enseñanza es la epístola a los Gálatas. En el capítulo 1 podemos leer lo siguiente. Desde el inicio de esta epístola hay una clara advertencia de aquellos que rápidamente dejan a un lado a Dios, quien nos ha llamado a Él por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Existe además otra advertencia contra los herejes que predican otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, realmente hay un solo evangelio. Lo que pasa es que los hombres han pervertido el evangelio de Dios. La palabra en Gálatas, la palabra que usa el apóstol Pablo para este tipo de personas que predican y enseñan otro evangelio es anatema. Así lo dice él cuando dice que aquel que anuncia un nuevo evangelio sea anatema, es decir, maldito. Pablo en este primer capítulo también afirma que él superaba ampliamente a sus compatriotas judíos en su celo por las tradiciones de sus antepasados. Versículo 14. Entonces, es obligación suya, como dije hace un momento, que usted lea
los 3 primeros capítulos de Gálatas para comprender mejor el contexto de esta epístola. Y si puede estudiarla toda, pues mucho mejor. Y el punto al que quiero llegar aquí es precisamente el capítulo 3 de Gálatas, el cual inicia con una exhortación. Dice así: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados, es decir, hechizados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa: cuando recibieron al Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia, dice la traducción en lenguaje actual. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que no hayan servido para nada, termina el apóstol Pablo en esta traducción. Ahí mismo, en el versículo 6, y de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura: del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Note lo siguiente: nosotros sabemos que Abraham no estaba dentro de la ley, es decir, porque la ley fue dada 450 años después que Dios le dio la promesa a Abraham. Pero dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios y esa fe fue suficiente para que fuera contada como justicia. Es decir, Abraham, aunque desconocía la ley, fue justificado, fue hecho justo delante de los ojos de Dios solo por la fe. Ok, ahora a nosotros se nos reconoce también como hijos de Abraham. Esto para nada indica que nosotros somos judíos físicamente. Solo se está refiriendo a la simiente, la cual es Cristo, de acuerdo a Gálatas 3:16. Como estamos hablando de la ley, y una de las frecuentes afirmaciones que haré a lo largo de esta enseñanza es que ningún judío fue salvo por guardar la ley. Leamos lo que dice Gálatas en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Y quiero que por favor le pongan mucha atención a estos dos versículos, porque dice esta versión: pero para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Por eso dice la Biblia: el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Si usted saca, antes de continuar con el versículo 13, si usted saca este versículo fuera de su contexto, usted siempre tendrá un pretexto para poder defender la ley. Pero escuche claramente lo que dice el siguiente versículo, es decir, el 13. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Vuelvo a repetirles el versículo 13 porque es importante. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado de un madero. Y noten ahora el versículo 14, el cual lo saqué de la Nueva Traducción Viviente. Mediante Cristo Jesús
Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo. Es decir, si unimos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 como tal, noten lo siguiente: el apóstol Pablo está confirmando que tanto nosotros los creyentes como los judíos fueron salvos solo por un medio, por la fe. Muy bien, espero que haya ido poco a poco aclarando el panorama de que efectivamente no es la ley la cual fue dada solo a los judíos lo que los salva a ellos o los salvó. Particularmente estoy hablando de los santos del viejo pacto. Y cómo nosotros, sin la ley y de acuerdo a lo que hemos visto en la Escritura, también hemos sido salvos por fe. Pero quiero decirles algo: no es nuestra fe, sino por el autor y el consumador de la fe, quien es Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, básicamente está confirmado por medio de la Escritura que nosotros solamente somos salvos por fe. Nadie, ni siquiera los judíos, fueron salvos por guardar la ley. Ahora, pero para continuar aclarando un poco este punto de cómo fueron salvos los santos del viejo pacto y cómo nosotros lo somos ahora, necesitamos obviamente ir al nuevo pacto. Es decir, vamos a ir a Hebreos 11. De hecho, pues no me he salido del nuevo pacto. He mencionado el viejo pacto, ¿correcto? Recordemos algo. En el contexto de la palabra de Dios, los 4 primeros libros del nuevo pacto, los cuales nosotros conocemos como los evangelios, en casi el 80% fue escrito en el contexto de la ley. Quiero que lo recuerde. Fue escrito en el contexto de la ley, porque Jesús todavía no había muerto. Todavía el Señor Jesús no había cumplido la ley, la cual terminaría cumpliéndola en la cruz del Calvario. Y como no había todavía un derramamiento de sangre, usted no puede considerar los 4 evangelios todos dentro del contexto del nuevo pacto, porque entonces estaría fallando simplemente en la hermenéutica, las reglas simples de la hermenéutica. Ok, quería dar esta pequeña explicación para que lo tuviéramos bien claro. Hebreos en el capítulo 11 dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos, los antepasados de la persona que estaba escribiendo Hebreos, confiaron en él. Yo quiero hacer un poquito de hincapié en este pasaje de Hebreos 11, 1 y 2, el cual ha sido tristemente degenerado por la gran mayoría de predicadores de la supergracia, de la superfe, y siempre han utilizado este versículo como si usted tuviera que pedir a través de estos 2 versículos algo como, por ejemplo, una casa o un carro, porque si usted no lo ve, no se preocupe, esté seguro de que lo va a recibir y así lo va a recibir. Pero resulta que estos 2 versículos de Hebreos 11 no se pueden sacar de ese contexto. Por lo tanto, todos aquellos que han enseñado esa doctrina hasta ahora y la siguen enseñando son falsos maestros, porque ese pasaje no se refiere a ninguna cosa material. Es de hecho, está refiriéndose
a una persona como tal. Es claro entonces, por lo que dice la Escritura, que la fe es tener la certeza o estar seguro de que recibiremos lo que esperamos. Esta fue la manera como vivieron los santos del viejo pacto. Es decir, los santos del viejo pacto reciben la promesa, reciben la ley, y ellos a lo lejos estaban viendo a su Mesías, a su Salvador. ¿Ok? Y aunque ellos no lo veían, estaban totalmente seguros de que todo lo que se les había prometido lo iban a recibir. Cuando nosotros leemos el capítulo 10 de Hebreos, el cual, por así decirlo, está antes, obviamente, del capítulo 11 y está inmediatamente después del capítulo 12, si usted lee esos 3 capítulos en casa, Hebreos 10, 11 y 12, usted va a entender por el capítulo 10 lo que el apóstol estaba escribiendo previamente en el capítulo 11 acerca de estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Ok, muy bien. Voy a abrir un momentico aquí mi página para buscar en Hebreos 10. Todas las preguntas que puedan tener, mis amados, la dejan ahí, que yo en el tiempo se las podré responder. Ok, Hebreos 10. Cuando nosotros leemos Hebreos 10, escuchen lo que dice el inicio de esta epístola. Hay algunos subtítulos que dicen, la ley antigua ya no sirve. Otros dicen que la ley no puede quitar los pecados, porque efectivamente la ley no podía quitar los pecados, la ley simplemente los cubría. Y el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. Voy a leerle solamente algunos versículos. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar y no lo que en verdad nos daría. Noten que aquí coincide perfectamente este versículo 1 de Hebreos 10 de la traducción en lenguaje actual con lo que el apóstol que estaba escribiendo Hebreos, obviamente, coincide con Hebreos 11:1, porque dice, por eso la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer a sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que hacen es recordar sus pecados. Ok, ahí el apóstol, quien escribe la epístola, el cual no se sabe quién la escribió, pero yo le llamo el apóstol como tal, porque pudo haber sido uno de los apóstoles del Señor. Él continúa hablando acerca de cómo fueron las ofrendas, cómo eran los sacrificios, y él afirma claramente que aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Ahora, pero escuchen esta promesa que el Señor da en el versículo 12. Pero él, refiriéndose a Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Porque por una ofrenda, versículo 14, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Por lo tanto, los santos del viejo pacto y nosotros ahora hemos sido salvados por fe. Y yo tengo la plena convicción en mi corazón como creyente, como hijo de Dios, de que Él, Cristo, al haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados míos, lo hizo para siempre y me ha hecho perfecto para siempre a mí que soy santificado. Por lo tanto, yo le aconsejaría que tome esta palabra para usted
y dígala en primera persona, porque es también para usted, es también para su vida. Pero, ¿quién es esta fe? Hace un momento estaba hablando de que realmente este pasaje de Hebreos 11 ha sido utilizado y muy mal utilizado para supuestamente pedirle cosas a Dios, porque son las cosas que no vemos y son las cosas que se han de hacer una realidad. Entonces, como ya enseñé y seguiré enseñando, eso es totalmente falso. Hebreos 11, 1 y 2 no se trata, mis amados hermanos, de cosas materiales. Ya terminamos con el capítulo 10 para entonces entender el contexto del capítulo 11. Ahora voy a pasar un momento al capítulo 12 de Hebreos, pero no se le olvide tener siempre pendiente el capítulo 11. La fe tiene firma propia. Es decir, de acuerdo a Hebreos 12:2, la escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, nosotros los creyentes, ahora mismo sí tenemos los ojos puestos en Jesús porque sí lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. De la misma manera, los santos del Antiguo Testamento o del Viejo Pacto tenían también sus ojos puestos en ese Jesús que habría de morir en la cruz del Calvario. Ellos miraban hacia ese Jesús, no lo veían, pero estaban seguros de que las promesas en Dios se iban a cumplir e iban a ser amén, como dice la Escritura. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la frase puestos los ojos en, también la podemos traducir como mirando a Jesús. Es decir, nosotros siempre estaremos mirando a Jesús. No se trata de mirar a Jesús por la espalda de él, se trata de mirarlo a su rostro. Por eso es que nosotros estamos y debemos estar constantemente mirando a Jesús. En el griego, la palabra traducida al español como autor es la palabra griega arkeos, que significa realmente originador. Y la palabra consumador, la que está en ese versículo 2, en el griego es teliotase, es decir, perfector. Una persona que completa o hace algo perfecto. También esta palabra consumador se puede traducir como finalizador, terminador, definidor o perfeccionador de nuestra fe. Es Cristo quien perfecciona o da perfección a nuestra fe. Es Cristo quien le da a usted la fe necesaria para que pueda creer. No se jacte usted, mi querido hermano, de que usted estaba preparando su corazón en fe para conocer a Dios. Eso es falso, porque usted antes de Cristo, usted no tenía fe. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Usted estaba alejado de la ciudadanía de Dios. Usted era hijo del diablo, ¿sí? Así como era yo. Yo no buscaba a Dios. Como dice bien la Escritura, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Entonces, no nos jactemos de la fe, porque la fe, el único autor de nuestra fe es precisamente el Señor Jesús y el consumador de esa misma fe. Y Él es quien la perfecciona. Entonces, los santos del viejo pacto y ahora los que estamos bajo el nuevo pacto, somos salvos por fe. Es decir, esperamos sus promesas y aunque no lo vemos y aunque no las veamos, tenemos la convicción de que en Él son verdaderas y son amén, o más bien son sí y amén.
Hebreos 11 es un capítulo que menciona a muchos personajes de las Escrituras que fueron salvos por creer. ¿Y quiénes son estos personajes mencionados en la Escritura en el capítulo 12? Vamos a ver quiénes son esos personajes. Todos estos personajes indudablemente fueron los santos del viejo pacto. No se mencionan a todos, obviamente, pero yo quiero que siempre estemos pensando en esta realidad que nos dice la Escritura como tal. Muy bien, perdón, es el capítulo 11. Noten lo que dice la Escritura. En el versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Versículo 6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, porque esperaba la ciudad, versículo 10, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara recibió fuerza para concebir. Vamos ahora al versículo 17. Por la fe Abraham, por la fe José en el versículo 22. El versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Versículo 24, noten lo siguiente, ahora va a hablar de Moisés. Moisés no fue salvo por cumplir la ley. Moisés fue salvo por la fe. No la fe más obras. La fe como tal. Versículo 24. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo. Por la fe conquistaron reinos. En fin, ahí hay un completo cuadro de cómo fueron salvos los santos del viejo pacto. Y dice el versículo 38, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Pero, ¿sabes? Murieron creyendo en que serán levantados de igual manera como nosotros también creemos ahora por fe de que seremos por él levantados y resucitados. Muy bien. Entonces, finalmente, y para terminar este punto acerca de la fe, es importante recordarles y recordarme yo siempre que la fe no es algo que nació de mí porque yo iba a conocer a Dios. La fe no es algo que yo tenía o que había nacido con fe cuando realmente estaba muerto en mis delitos y pecados. El autor y el consumador de mi fe, es decir, fue el Señor Jesús. Y a la larga no es mi fe, es su fe, es su gracia, es su misericordia. Y Romanos 12:3, para terminar este punto de la fe, afirma lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien. Hasta aquí creo que, resumiendo, estamos y hemos analizado indudablemente la fe, lo que es la fe en sí y todo lo que esto lleva. Muy bien. Vamos entonces a continuar con otro punto muy importante. Yo sé que algunas personas usan algunos versículos de Mateo 5 para pretender afirmar que efectivamente hay versículos que indican que la ley no fue abolida. Por lo tanto, nosotros, los que éramos gentiles, tenemos que guardarla ahora mismo.
¿Y por qué éramos? Porque es que ya no hay ni judío ni hay gentil, no hay esclavo ni hay libre, porque todos ahora somos uno en Cristo, es decir, en su iglesia. Cada creyente en el viejo pacto y en el nuevo fue bautizado en Cristo, es decir, fue inmerso en su cuerpo. Mateo 5, como les decía, es generalmente conocido como el Sermón del Monte. Muchos quieren universalizar las enseñanzas de Jesús. De hecho, hombres impíos y aún anticristos han usado algunos versículos de este sermón para apoyar sus enseñanzas no bíblicas. Pero tengan mucho cuidado, hermanos, porque he visto en algunas publicaciones en Facebook acerca de pensamientos de personas que no son creyentes, que de hecho son anticristo, porque recordemos que todo lo que se opone a Cristo es anticristo. Y sin embargo las publicamos como si fueran gran cosa, como si nos fueran a dar algún tipo de enseñanza espiritual o profunda, pero no. El hecho de que ellos escriban con palabras bonitas tomadas del Sermón del Monte no significa que realmente eso va a edificarnos a nosotros. Indudablemente lo único que a nosotros nos edifica es la palabra de Dios en todo su contexto. Entonces, el sermón presenta las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Indudablemente que su único pueblo cae en estas características. Pero ojo, porque siempre tenemos que estar pendientes del contexto. Cuando el Señor Jesús afirmó lo que fue registrado en Mateo, lo primero que debemos hacernos cuando estamos estudiando este pasaje o cualquier otro pasaje de las Escrituras es: ¿a quién le hablaba Jesús en esos momentos? ¿A los judíos? ¿O había algún otro grupo presente, como por ejemplo los gentiles? ¿O le estaría hablando a los que habrían de creer en él? Jesús había nacido en el contexto de la ley. Gálatas 4:4 así lo afirma. Y en cierto sentido, creería yo que le estaba hablando también a su pueblo, al pueblo de Israel, a quien él mismo le había entregado la ley en el Sinaí. Y no solo entregado, el Hijo, Dios encarnado, es el legislador de esa ley, es el dador de esa ley, y de hecho era el único que podía cambiarla. De hecho, lo hizo en muchas partes de las Escrituras. Noten lo siguiente: si usted ha dudado de la deidad de Jesús, si usted no cree que Jesús es Dios encarnado, si a usted le han querido enseñar de que Jesús fue un hombre perfecto, o tal vez fue un ser creado, o fue un ángel como tal, pues en Mateo 5 y en el contexto de los 4 evangelios hay evidencia suficiente para que nosotros creamos por fe que efectivamente Jesús, el Hijo, es Dios encarnado. Porque ¿qué ángel tiene la autoridad para cambiar la ley? Le pregunto. Ninguno. El único que dio la ley en el monte Sinaí fue Dios. Y el único que la podía cambiar era Él. Sí, cambiar. Porque escuchen lo que dice la palabra. Cuando usted tenga la oportunidad, busque en una concordancia electrónica estas palabras. El Señor Jesús muchas veces se presentó a los judíos y les decía: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. O pueden encontrar frases como esta: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Quién podía tener la autoridad para hablar de esa manera? ¿Un ángel? ¿Un ser creado? No,
El único que podía hacerlo, indudablemente, era Jesús mismo, Dios encarnado. Entonces, nadie, absolutamente nadie podía lanzar estas expresiones en la ley judía. Nunca, a menos, como ya he dicho y reitero nuevamente, a menos que Jesús es Dios encarnado. El pasaje de Mateo 5 y los 2 versículos dicen lo siguiente: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Mucha gente podría estar pensando, oh, ahí está, el Señor Jesús está diciendo que Él no vino para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Se fija? Ahí está diciendo eso. Ok, sí, ahí lo dice. Pero es que por el hecho de que lo esté diciendo la Escritura, usted tiene que entender en el contexto lo que el Señor quería decir con respecto a esto. Él sigue diciendo en el versículo 18, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Les advierto, a menos, ahí le está hablando a los judíos, les advierto, señores judíos, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. De acuerdo con las palabras de la ley, ¿para quién es esa ley que él no abolió? ¿Para los gentiles o para los judíos? ¿Para nosotros los que somos de la fe por gracia o para los que todavía, escuchen, están bajo la ley? Es decir, aquellos de su pueblo que todavía no lo han reconocido como autor y consumador de la fe. ¿Para quienes fueron entonces dirigidas las palabras del Señor Jesús? Para los judíos, tal cual. Nunca fue para los gentiles. ¿Quién ha dicho que la ley ha sido abolida? Y si la ley no fue abolida, ¿para quién no ha sido abolida la ley? Precisamente para los judíos, porque para ellos la ley es el ayo que los ha de llevar a Jesús. La ley no fue nuestro ayo para llegar a Jesús. Fue la fe, el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Y ahora lo vamos a ver en las mismas Escrituras. Entonces, pregunto, ¿cómo puede usted, maestro de la palabra de Dios, llámese pastor, anciano, presbítero, pastora, en fin, hermano o hermana, cómo puede un gentil guardar la ley si ni siquiera la conoce? ¿Por qué seguimos enseñando de que nosotros tenemos que guardar el decálogo? Usted sabe claramente que Gálatas también informa que si nosotros pretendemos guardar los 613 mandamientos, incluyendo el decálogo, pero fallamos en un solo punto, nos hacemos malditos de toda la ley. Y yo le voy a demostrar bíblicamente que la ley nunca fue dada a los gentiles, pero por la palabra de Dios, no por mi palabra. La palabra de Dios es la que se los va a enseñar. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2, versículos 12 al 15. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Lo afirma Romanos. Los gentiles nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, diciendo esta versión, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Serán juzgados por esa ley. Por eso el Señor Jesús en Mateo afirma claramente que Él no había venido a quitar la ley.
Él no había venido a eliminar la ley, porque los judíos que no crean en el Señor Jesús, que no crean en su Mesías como el Dios encarnado, tendrán algún día que enfrentar el justo juicio de Dios en el trono blanco, y Dios no les va a dar la condenación porque pretendieron o quisieron guardar la ley. No, porque simplemente nunca la pudieron cumplir, mis amados. Ni siquiera un solo mandamiento de la ley, o ni siquiera 2 o tal vez 5. Entonces, es claro por la palabra de Dios. Versículo 13 de Romanos 2 dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Ay, escuchen esto. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Y oído, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. La ley a los gentiles nunca fue dada en forma física, y no todos los 613 mandamientos, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Volviendo otra vez al pasaje que estuvimos leyendo hace un momento, como un ejemplo, es que el Señor hizo por una sola ofrenda, nos ha hecho perfectos para siempre a los que somos de la fe. Por eso la palabra de Dios, otra vez recordándoselas en Gálatas 3:13, dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley, incluyendo a judíos y a gentiles, porque Dios encerró todo bajo pecado. Muy bien, hasta ahí creo que hemos ido bastante claros. Entonces, si alguien enseña que la ley ha sido nuestro ayo para llegar a Cristo, por favor, con mucho amor, y como dice Romanos 14, sea paciente con el débil en la fe. Explíquele qué es lo que quiso decir el Señor con el pasaje en Mateo 5, con los pasajes en Gálatas, con los pasajes en Romanos, donde afirma que los gentiles no cuentan con la ley escrita de Dios y que nunca la han tenido. De hecho, hoy, cuando entendemos el concepto de ley, podemos usar parte de esta, es decir, el decálogo, para poder presentar la única alternativa que tiene un pecador, que ha violado bien o todos los 10 mandamientos del decálogo, o bien ha violado un solo mandamiento. Y si esa persona ha violado un solo mandamiento, se hace maldito de toda la ley. Pero preséntele entonces ahora el evangelio, preséntele las buenas nuevas de Cristo y dígale que alguien sí cumplió la ley, toda la ley, aunque no le explique todos los 613 mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas, en fin, no lo haga porque lo va a confundir. Sea simple, sencillo y directo. Dígale que Cristo sí cumplió en la cruz del Calvario toda la ley, y que por eso ahora la justicia que era para nosotros fue en Cristo Jesús, y por lo tanto hoy en día somos justificados por fe, no por cumplir ni un solo mandamiento. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿A quiénes fue entregada? A los judíos, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar, ahora sí escuchen lo que dice Romanos 3:19, que todo el mundo es culpable ante Dios. Es decir, Dios en su inmensa sabiduría, en su inmensa inteligencia, puedo decir con seguridad que Él encerró todo bajo pecado. Es decir, a los de la ley y a los que no estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que no tenga excusas
la gente, entendiendo que la ley solo es para quienes fue entregada. ¿Cómo quedamos entonces aquellos que no éramos de la ley? Les recuerdo mis palabras, pero ahora sí en la palabra de Dios, Gálatas 3:22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, tanto aquellos a quienes se les dio la ley, como aquellos que no, todos éramos prisioneros del pecado. Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Que viva el vivir en la libertad de la gracia de Dios. Esta es otra porción de la Escritura que ha sido tristemente tergiversada por aquellos que son tercos, que son insensatos y que no quieren considerar que el hombre fue salvo por fe, por gracia. Pero, ¿sabes algo? A nosotros nos catalogan, cuando enseñamos esto, nos catalogan de ser contrarios al Evangelio. Sí, contrarios al Evangelio, diciendo que que ojo con lo que nosotros enseñamos. Uy, hermano, tenga cuidado usted. Usted está enseñando gracia sobre gracia. Usted está enseñando que usted puede hacer lo que le dé la gana con la gracia si usted solamente cree por fe. No cometa ese error. Usted tiene que cumplir los mandamientos. ¿Y sabes qué? Muchos predicadores, tristemente, y aún personas líderes en el Facebook y en muchas redes sociales consideran que los que hemos sido salvos por fe, por gracia, nos consideran que somos malditos, que somos anatemas. Pero les voy a demostrar que no es así. Y lo más triste de todo es que todo aquel que se llame cristiano, que trate a un hermano en la fe de una forma como si fuéramos malditos porque creemos ser salvos por fe, por gracia, o más bien por su fe, por su gracia, ustedes en este caso son muy similares tanto a la Iglesia Católica Romana como también a los mormones, a los testigos de Jehová, a los adventistas. Y más bien, con todo el amor lo digo, parecería más bien que estas personas todavía no han cortado el cordón umbilical con la Iglesia Católica Romana, al condenarnos a aquellos que hemos creído por su fe y por su gracia. Escuchen lo que tiene que decir el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. De acuerdo al Concilio de Trento, dice así: enseña el Concilio de Trento que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Cuando yo leo esto, me acuerdo de pastores cristianos que me han dicho a mí que nosotros debemos enseñar que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos o a guardarlos. Y cada vez que me lo dicen, les digo, óyeme, estás obrando como un católico romano. No como un católico romano, estás obrando como obra Roma, el Vaticano, porque es de allá que salió esta enseñanza. Y dice el Concilio Vaticano II que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el evangelio a todo el mundo, para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Esto es muy parecido a lo que hoy en día están predicando muchas denominaciones o muchos cultos no cristianos, pero que tienen un barniz de cristianismo, que la fe,
más el bautismo, más el guardar los 10 mandamientos es lo que nos da la salvación, o en el peor de los casos, que nos ayuda a preservar la salvación. Y eso es totalmente herético. Y escuchen esto más acerca del Concilio de Trento en el canon 9, aquellos que están anotando. Si alguno dijere que el pecador se justifica con solo la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado. Hoy me parece escuchar a muchos predicadores en las redes sociales, me parece estar leyendo comentarios de algunos pastores afirmando que aquellos que enseñamos que la salvación y la justificación es solo la fe, nos condenan y nos llaman malditos y anatemas. Y escuchen lo que dice el canon 14 del Concilio de Trento. Si alguno dijere que el hombre queda absuelto de los pecados y se justifica precisamente porque cree con certidumbre que está absuelto y justificado, o que ninguno lo está verdaderamente, sino el que cree que lo está, y que con sola esta creencia queda perfecta la absolución y justificación, será excomulgado. Interesante, ¿no? Interesante cómo existe tanta coincidencia entre pastores llamados cristianos evangélicos que enseñan precisamente lo mismo que enseña la Iglesia Católica Romana, lo mismo que enseñan los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los musulmanes, de que nadie jamás será justificado por la fe si no guarda los mandamientos y si no es bautizado. Oye, muy bien. Efesios 2 continúa de esta manera. Dice la Escritura que ante ustedes, hablando a los gentiles, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Déjeme decirle, ¿cómo usted se puede jactar de decir que usted tenía fe antes de que Dios lo conociera, cuando usted simplemente vivía en pecado, igual que el resto de la gente, obedecía al diablo, le creía al diablo y hacía todo lo que eran las obras de la carne? ¿Cómo puede usted decir que realmente tenía un poquito de fe para creer en Dios cuando usted estaba destituido totalmente de la gloria de Él? Por eso los invito a que lean Efesios 2, todo el pasaje. Y en ese pasaje, en el versículo 4, está una aclaración muy importante. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Por su gracia, no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que de ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ya estoy terminando. Hay un punto también que quiero recordarles y que se encuentra también en Efesios 2 en el versículo 1. Para aquellos que todavía, aún después de este repaso acerca de la ley y la fe, todavía cree usted que los gentiles sí estábamos incluidos en el pacto del monte Sinaí. Escuche lo que dice ahora Efesios 2:11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, el apóstol está hablando aquí a los de Éfeso,
Dice, ustedes los gentiles vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos, es decir, con los judíos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Dónde queda entonces tu jactancia, hermano o hermana en la fe? Fuiste salvo solo por su misericordia. Fuiste salvo porque Él te resucitó, porque estabas muerto en tus delitos y pecados y no tenías absolutamente nada bueno. Ni yo tampoco, mi hermano, ni yo tampoco. No me jacto de eso. Al contrario, la gloria y la honra sea para el Señor. Y finalmente, les voy a dar los dos últimos puntos y terminamos. Pero repito, si usted necesita retirarse, hágalo tranquilamente, porque de todas maneras el video va a quedar. A mí poco me gusta realmente hacer videos tan largos, pero el tema pues lo amerita. Y voy a terminar con estos dos puntos. La palabra de Dios en Mateo 22, versículos 36 al 40 dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchen lo que dice el Señor. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El único que podía hacer ese tipo de declaración era Dios encarnado, el dador de la ley a los judíos en el monte Sinaí. Cuando el Señor finalmente derrama su sangre en la cruz, se establece un nuevo pacto, dando así por obsoleto, viejo, para nosotros su pueblo, el viejo pacto. Y esto es lo que enseña la Escritura en Hebreos 8, 7 y versículo 13. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Versículo 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Yo le pregunto entonces, ¿dónde queda el decálogo? ¿Dónde queda la ley, la Torá, para nosotros, los que éramos gentiles, perdón, ya no somos gentiles, los que ni siquiera teníamos la ley, a los que ni siquiera estábamos incluidos dentro del pacto de Dios, ni siquiera estábamos dentro de sus promesas, porque también Efesios en el capítulo 1, claramente el apóstol dice, nosotros, hablando de los judíos, los que primeramente estábamos esperando al Mesías, usted, antes de ser gentil, no me diga que estaba esperando al Mesías, por favor. Los únicos que lo han esperado siempre han sido el pueblo, ha sido el pueblo de Dios, Israel. Por eso, cuando el Señor sella con su sangre el nuevo pacto, vamos a encontrar pasajes después de los 4 evangelios que nos van a enseñar muchas cosas. Entonces, mis amados, es claro por la Escritura y por lo que dice Romanos 13:9. Me gusta este pasaje. Desde el versículo 8 se los voy a leer. Dice así: no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido la ley. O esta versión dice, el que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos. ¿Ves? En la ley hay mandatos, como yo les enseñé hace un momento. Hay estatutos,
hay ordenanzas. Este es uno de los mandatos de la ley. No sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo, el segundo que nos dio el Señor. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Aleluya por esta palabra. Y Gálatas 5:14 también dice así, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, ha sido adoptado como hijo de Dios, ha sido sellado por el Espíritu Santo, santificado, perfeccionado, debería simplemente cumplir los dos únicos mandamientos resumidos por Dios mismo, donde estaba diciendo que aquí en estos dos mandamientos estaba toda la ley y estaban todos los profetas. Amar al Señor y amar a tu prójimo. Así de sencillo. Aunque parezca difícil, no es tan difícil. Es decir, si tú amas a tu prójimo, dime algo, ¿cómo le vas a hacer daño a tu hermano en la fe? Si tú amas a tu hermano, ¿cómo tú puedes hablar de él mal? ¿Cómo puedes decir que es un loco, que está perdido, porque enseña que efectivamente somos salvos por fe y por gracia y por misericordia? Entonces déjame decirte, estás incumpliendo ese mandamiento. Y si no amas a tu prójimo, por favor, no digas que amas a Dios a quien no has visto todavía, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero enseño esto porque puedo hacer de la gracia una desgracia. Enseño esto porque ya he entendido que solamente debo guardar el resumen de toda la ley y los profetas, es decir, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a mi prójimo como a sí mismo. Pues no, porque la palabra de Dios enseña en Primera de Juan, y este es el segundo punto con el que voy a terminar, dice lo siguiente: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los dos únicos en los que el Señor resumió la ley. Si usted todavía no ha podido entender el resumen de la ley y los profetas en boca del mismo Señor Jesús, órele a Dios para que le enseñe la verdad. Usted no puede decir que ama a Dios si odia a su hermano. Usted no puede decir que ama a Dios si usted le hace mal a su prójimo. Usted no puede decir que ama a Dios si odia a sus enemigos, porque el Señor dice claramente en su palabra que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo. Y cuando tú revisas ese contexto, está hablando de que el Señor permite que el sol salga sobre justos e injustos y que Él es justo en su juicio. Amar al prójimo, al que es enemigo, significa darle de comer, significa darle hospedaje, significa darle un abrigo en caso de que tenga frío. Y si te pide que tengas que caminar con él 1 milla, tienes que caminar con él 2 millas. Así tú vas a demostrar el verdadero amor hacia tu prójimo. Y esa es la mejor manera en que nosotros podamos guardar todo lo que Dios resumió en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, porque este es el más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. De verdad, le oro al Señor, siempre lo hago, por todos sus hijos, por todas sus hijas,
obviamente por aquellos que todavía no han sido conocidos por Él, para que tenga misericordia de ellos, así como tuvo misericordia de nosotros. Deja de enseñar acerca de guardar la ley, porque a veces lo dices y ni siquiera sabes lo que indican los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. No lo hagas. Tampoco pretendas guardar la fiesta de la Pascua. Por favor, Cristo es ya nuestra Pascua. Él ya fue ofrecido una sola vez y para siempre. ¿Qué Pascua vas a guardar si Él cambió la Pascua por su cena, por la cena del Señor? Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu amor y misericordia, Señor. Te pido, así como lo haces conmigo y también lo sigues haciendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga enseñando más y más de tu verdad. Que Jeremías 9 se haga realidad en nuestra vida cuando dice Jeremías, Señor, que si hay algo de lo que tenemos que jactarnos nosotros, tus hijos, es en entenderte y en conocerte. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a entenderte. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor, a ser humillados por ti ante tu presencia y en tu presencia. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a amarte por encima de todas las cosas, por encima de todo lo terrenal, Señor. Amar a nuestro prójimo y aprender lo que significa amarnos a nosotros mismos. Yo te doy gracias por este grupo. Te doy gracias también por los que han de escuchar este video y verlo, Señor amado. Te doy gracias también por las vidas de los que no pudieron conectarse. Y enséñanos cada día conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados. Espero vernos la próxima semana. Les voy a invitar para otra enseñanza. Ya no tiene que ver con ley y fe, ¿ok? Porque creo que este tema ya nos quedó claro. Hasta la próxima entonces, y que Dios me los guarde en esta situación tan adversa que está viviendo el mundo entero. Gracias.